There will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'd find my way for night and day. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. I sweep the streets that I used to own. I used to roll and sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held up. Every day I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before the sun. Buenas tardes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es el lenguaje Prolog. Pero antes vamos a ver unos videos o un video para poder entender un poco de qué se trata este tipo de lenguajes. Existen lenguajes que son imperativos que todos conocemos, que es, por ejemplo, en el caso del lenguaje C, por ejemplo, que son lenguajes de tipo imperativo. Si bien existen otros paradigmas, como ustedes conocen, por ejemplo, están los que son orientados a objetos, después existen otros que son estructurados. Entonces, con el tiempo, los lenguajes fueron evolucionando. Una de las ramas se desprende de esta y se
se crean los lenguajes tipo declarativos y tipo funcionales, con la idea de poder interactuar tanto en los sistemas basados en conocimiento como en los sistemas expertos, por ende en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, una rama de la inteligencia artificial están dadas por estos tipos de lenguajes que tienen ciertas variaciones de la forma de programar tradicionalmente. Nosotros programamos por estructuras de control, que son, por ejemplo, los bloques de repetición while, los bloques de repetición for, etc. Entonces, los bloques de repetición repeat, etc. Y las condicionales, que son switch o if, y entonces tenemos ciertas estructuras para imprimir print, etc. Esas son todas imperativas, del inglés imperativo. Entonces es un inglés de mando. O sea, decir print o imprimir es decir una forma imperativa, y esa es la que se traduce y se utiliza en los lenguajes que nosotros estamos acostumbrados a ver, y por ende entonces esas son las estructuras normalizadas que se utilizan. Pero no obstante, existen otros tipos de lenguajes que vamos a ver. Bueno, entonces uno de los lenguajes más fuertes en esta tendencia es el lenguaje Prolog. Para entender un poco cómo tiene la estructura del lenguaje Prolog, es esta primera clase respecto a este lenguaje, y les voy a mostrar un video y luego les voy a mostrar la estructura con el Suite Prolog, que es una herramienta para programar con Prolog. Ahora les voy a mostrar un video con Prolog. Programación lógica es un paradigma de programación que se basa en gran medida en la lógica formal. Cualquier programa escrito en un lenguaje de este paradigma es un conjunto de oraciones en forma lógica. El principal exponente del paradigma de programación lógica se llama Prolog. Prolog, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, está pensado principalmente como un lenguaje de programación declarativo. En Prolog, la lógica se expresa en términos de relaciones, representada como hechos y reglas. La formulación o cálculo se lleva a cabo ejecutando una consulta sobre estas relaciones. El lenguaje Prolog fue desarrollado e implementado en Marsella, Francia, en 1972, por Alain Kolmerauer con Philippe Roussel, basado en la interpretación procesal de las cláusulas de Horn, de Robert Kowalski. Prolog fue uno de los primeros lenguajes de programación lógica y sigue siendo el lenguaje más popular de este paradigma en la actualidad, con varias implementaciones gratuitas y comerciales disponibles. El lenguaje se ha utilizado principalmente en temas como demostración de teoremas, sistemas expertos, reescritura de términos, sistemas de tipo y planificación automatizada, así como en su campo original de uso, procesamiento del lenguaje natural. Los entornos modernos de Prolog admiten la creación de interfaces gráficas de usuario, así como aplicaciones administrativas y en red. En los siguientes videos voy a proporcionar una breve introducción al lenguaje y sus características esenciales. Después de ver los videos, podrás escribir programas simples en Prolog y comprender los principios básicos del lenguaje. Gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte al canal y escribirme en los comentarios cómo es que conociste Prolog y qué es lo que piensas de este interesante lenguaje. Nos vemos pronto. Bueno, con el video lo que quería mostrarles es básicamente que existen diferentes paradigmas de programación. Es decir, existen diferentes filosofías inmersas dentro de diferentes formas de escribir lenguaje. El lenguaje Prolog, como es declarativo, básicamente no tiene las estructuras
que estamos acostumbrados a tener en los lenguajes. Tiene otra forma de poder trabajar con ellas. Bueno. Bueno, de los paradigmas que nosotros conocemos para programación, entre ellos tenemos el paradigma imperativo o imperativa, que es básicamente el uso de la mayoría de los lenguajes que conocemos, como por ejemplo los de tendencia BASIC, que pueden ser Visual Basic, o algunos de base de datos, o las estructuras que tenemos en el lenguaje C y sus derivados, como PHP, por ejemplo, o JavaScript. Bueno, entonces todos esos tipos de lenguajes son imperativos y son los que predominan, como nosotros sabemos, que es básicamente nuestra herramienta del día a día en el tema de configuración y programación. Entonces es un inglés imperativo, como estaba diciendo, y básicamente son órdenes, comandos que se le aplican a una calculadora o a una computadora. Entonces, por ejemplo, realizar cálculo, por ejemplo, imprimir, leer, entonces son todas funciones operativas. Y las estructuras de control que nosotros conocemos como los ciclos while, los ciclos mientras, o cualquier otro tipo de ciclo como for y sus derivados. Entonces todas esas estructuras y todos los tipos de datos están dentro de la clasificación imperativa. Prolog es básicamente una programación lógica. Está enmarcado dentro de lo que es la programación lógica y utilizan sentencias o funciones lógicas para desarrollar su lenguaje. Otra forma de programar es mediante el paradigma funcional, y este lenguaje surgió a partir del lenguaje Lisp. Entonces este lenguaje fue creado por el señor John McCarthy, y John McCarthy, entonces, pensando un poco en lo que sería una estructura de un lenguaje, tiene una estructura de funciones, y básicamente él lo pensó con corchetes que se abrían y que cerraban. Hoy en día ese lenguaje utiliza, en vez de corchetes, paréntesis, y tiene una estructura como si fuera todas de funciones, como por ejemplo función seno, coseno. Entonces tiene una estructura más matemática, vamos a llamarlo. Entonces se creó, y su idea básicamente fue crear el primer lenguaje de inteligencia artificial, dado que este señor trabajaba como profesor de inteligencia artificial en la Universidad del Instituto de Massachusetts. Entonces ahí ideó ese lenguaje, y fue un amigo suyo quien, a partir de sus definiciones lógicas de cómo sería ese lenguaje, la llevó y la implementó en una máquina IBM, y ahí surgió ese lenguaje. Y a partir de ahí fueron tomadas ciertas instrucciones y fueron colocados en algunos lenguajes que nosotros utilizamos hoy en día. Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama Haskell, y otro que ustedes conocen que se llama Python o Java. Entonces ciertas estructuras, como es funcional, y estos lenguajes, la idea de este lenguaje funcional, ciertas estructuras funcionales también fueron tomados de ese lenguaje, aunque siguen siendo muchos de los lenguajes de forma imperativa. También tomaron la idea de este lenguaje funcional. Hablando de programación declarativa, la que está aquí es otro paradigma de programación, y este lenguaje de programación declarativa se parece a un lenguaje natural, o por lo menos eso intentan reproducirlo. Y una idea para que se den cuenta, una idea de una programación declarativa
puede ser las consultas que se hacen en SQL. Entonces, en SQL ustedes le pasan la función select y van a seleccionar de ahí los registros. Básicamente ustedes con las sentencias del SQL ustedes no están programando, excepto que se vayan a realizar procedimientos almacenados, pero básicamente con la función insert o con la función select o con la función update ustedes no están programando directamente, están programando con un paradigma declarativo, y ese mismo paradigma declarativo está dentro de lo que es Prolog. Entonces Prolog es una programación lógica, pero a la vez es es a su vez lógica y declarativa. Declarativa es cualquier lenguaje que no utiliza las estructuras que conocemos como if, while, igual puede programarse. Entonces, para que se pueda entender, entonces imagínense en una consulta de SQL que básicamente ustedes hacen una pregunta y el sistema la responde. Es de esa forma. Después está la programación estructurada, que es básicamente una programación que se popularizó entre los años 1980 y 1990, ya que básicamente estaba o trabaja con esta programación modular. Entonces esta programación estructurada nos da unas estructuras que tienen que tener ciertos lenguajes, y la programación modular básicamente nos permiten programar, como dice su nombre, módulos, y de ahí aparecieron esos conceptos que nosotros conocemos como sistema módulo de salarios, sistema módulos de giraduría, sistema módulos de contabilidad. Entonces todas esas particiones de un software grande a software más pequeños y manejables. Después apareció básicamente este tema de orientación a objetos, y de ahí tuvo sus derivaciones también en la programación dirigida a eventos y la programación orientada a aspectos, que son un poco esta derivación de los objetos. Por ejemplo, un lenguaje Visual Basic básicamente en sus principios no fue un lenguaje puramente orientado a objetos, aunque tenía ciertos objetos, pero básicamente seguía siendo una programación imperativa, pero era dirigida a eventos. Dirigida a eventos, por ejemplo, podía reaccionar o puede reaccionar a un clic de un botón o recorrer una lista. Entonces, todas esas interacciones que se hacen por eventos, el mismo Windows es un sistema dirigido por eventos, ya que reacciona a ciertos eventos que se introducen ya sea por teclado o bien por ratón o otros dispositivos. Entonces es una programación orientada a eventos. De hecho, muchos de los lenguajes son a la vez orientados a objetos y también orientados a eventos, especialmente los que tienen interfaz gráfica, entonces son todos orientados a eventos. Bueno, y así, estos son más o menos una lista de los tipos de paradigmas que tenemos. Nosotros nos vamos a concentrar en las próximas clases y en esta, en la programación lógica y la declarativa, que es básicamente una forma de trabajar con Prolog. Bueno, aquí tienen en esta imagen básicamente la distribución de este tipo de lenguajes. Entonces, dentro de este grupo, bueno, entonces podemos hacer una subclasificación otra vez. Entonces, los paradigmas de programación, básicamente podemos decir que por un lado existen los imperativos y por otro lado los declarativos. Los imperativos son todos los lenguajes que nosotros conocemos en la actualidad, o la mayoría de ellos por lo menos, y están los procedimentales, y su ejemplo más conocido es el lenguaje C, ya que, como dijimos, básicamente tiene estructuras
de un inglés imperativo. Entonces, leer, hacer, ¿verdad? Entonces, calcular. Entonces, tienen estructuras que básicamente es un inglés imperativo. Y después conocemos los lenguajes orientados a objetos, y uno de los principales exponentes es el Smalltalk, que es básicamente uno de los pioneros en lo que se refiere a la filosofía de trabajo de los lenguajes orientados a objetos. Después, evidentemente, después del Smalltalk, surgieron una cantidad infinita de lenguajes orientados a objetos. De entre ellos, los más estudiados puede ser Java, por ejemplo. Java o C# son unos lenguajes que nos permiten trabajar en orientación a objetos. Y como sabemos, existen algunos lenguajes que son puramente orientados a objetos y otros que son mixtos. Por ejemplo, el lenguaje C es, como saben ustedes, es imperativo, pero también existe su versión orientada a objetos, entonces es un lenguaje mixto. También el Python nos permite trabajar con su versión procedural, que es esta de procedimental, y también nos permite, aparte de ser imperativo, nos permite trabajar con su versión orientada a objetos, y así. Entonces, hay lenguajes que son mixtos en el sentido de que o bien pueden ser procedimentales, como son la mayoría de los lenguajes que nosotros estudiamos, que son de tercera generación. Entonces, todos los lenguajes generalmente de tercera generación corresponden a este paradigma procedimental. Ya los que son de cuarta generación ya son los considerados como orientados a objetos. Entonces, por un lado tenemos los imperativos, que básicamente es la estructura que nosotros conocemos de todos los lenguajes. Mentalmente se pueden hacer una idea de cómo es lo que nosotros programamos. Entonces, desde algoritmos hasta lenguajes específicos, todos corresponden a este paradigma imperativo. Y después también se creó un tipo bastante especial, que son los lenguajes declarativos. Y aquí lo que trataron de hacer sus creadores es tratar de crear lenguajes que más se parezcan a lo que nosotros podamos realizarlo de forma escrita o hablada. Entonces, lo que querían hacer es lenguajes que básicamente se programen menos y se pueda escribir qué es lo que se desea, y el sistema hace el procesamiento. Entonces ahí nacieron estos lenguajes declarativos. Así como dijimos, básicamente el SQL es uno de los exponentes de estos lenguajes declarativos, ya que básicamente ustedes no realizan el algoritmo, sino solamente realizan una consulta a una base de datos, y ahí le piden información a la base de datos, y la base de datos gestiona ese proceso, gestiona ese algoritmo y le devuelve a ustedes el resultado. Entonces, es eso lo que se busca con un lenguaje declarativo: usar menos estas estructuras imperativas y basarse más en un lenguaje que se acerca al lenguaje natural. Digo que se acerca al lenguaje natural porque llegar al lenguaje natural es bastante complicado. O sea, que nosotros podamos escribir así directamente, sin ciertas estructuras de control, va a ser muy difícil. Siempre hay unas cuantas limitantes que se usan todavía, porque es imposible que nosotros le digamos a la computadora y él que pueda interpretar directamente eso. Entonces, es lo que más se acerca a los lenguajes naturales. Entonces, el lenguaje natural es el lenguaje que nosotros hablamos y escribimos. Y evidentemente las computadoras no pueden llegar todavía a interpretar eso. De hecho, muchos chatbots que conocemos y que la tecnología ha avanzado bastante, nos permiten interactuar, o hay sistemas de reconocimiento de voz que nos permiten interactuar. Sí, ya evidentemente ya estamos bastante avanzados, pero esa tecnología no es una sola. Evidentemente hay muchos elementos que integran esa tecnología,
Y la rama de los lenguajes declarativos es como otra rama que no tiene nada que ver con las redes neuronales. Entonces las redes neuronales van por una rama y estos de lenguajes declarativos van por otra rama. Entonces son diferentes. Entonces el Prolog o la programación lógica está por una rama, y por otra rama están los nuevos conceptos que se usan mucho en redes neuronales. Bueno, entonces esta de los lenguajes declarativos es una rama que más o menos se creó en 1960 y hasta hoy en día se utilizan, pero no está tan extendida como los lenguajes imperativos. De entre ellos, sus exponentes, tenemos al Prolog, que utiliza la programación lógica. Entonces tiene una estructura lógica que básicamente ustedes definen ahí y luego se le hace consultas a eso. Es más parecido a un SQL, está de lógica, pero van a ver cuál es su estructura y cómo funciona en unos momentos. Luego tenemos el lenguaje Lisp, que es el exponente de los lenguajes funcionales. Este lenguaje es un poco complicado porque fue ideado por John McCarthy, y básicamente cada elemento o cada bloque está constituido por paréntesis que se abren y que se cierran. Entonces poder tratar de leer ese lenguaje es bastante complicado, pero tiene ciertas funcionalidades trabajando con caracteres o con listas o con vectores. Entonces es bastante fácil de poder implementar porque es también un lenguaje declarativo. Entonces permiten recorrer listas y hacer, por ejemplo, compiladores y otras herramientas, porque básicamente ese es su fuerte. Bueno, y entonces resumiendo, entonces tenemos los lenguajes que son imperativos, los que son procedimentales o procedurales, y los orientados a objetos, y los declarativos, que son los lógicos o los funcionales. Bueno, entonces vamos a ver lo que es Prolog. Y Prolog es su nombre, programación lógica. Programación lógica, evidentemente esto está creado en Francia, ¿verdad? Y tiene el nombre en francés. Si encuentran materiales, básicamente Programming Logic sería su traducción. Ahí dice: es un lenguaje de programación lógico declarativo e interpretado, usando habitualmente en el campo de la inteligencia artificial y diseño, y representa así para utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio. Entonces su idea básicamente es poder trabajar con la programación declarativa y la lógica. Entonces tiene una programación lógica que tiene un conjunto de fórmulas y un motor de inferencia. Eso significa que ustedes lo que hacen es definir ciertas informaciones, que es como una base de datos, que es el conjunto de información que tiene, y luego unas cuantas reglas, y a partir de esas reglas entonces su motor de inferencia nos responde en el resultado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, como lo ven aquí, a partir de una estructura tipo árbol. Yo estuve mostrándole más o menos la clase donde estaba explicando búsquedas. Entonces es importante entender que esa es la forma que el Prolog busca su resultado. Entonces tiene una estructura tipo árbol que maneja internamente, y ahí coloca cada dato y luego recorre ese árbol para brindarte la respuesta. Entonces así funciona. Entonces cada dato es un nodo de un árbol, de una estructura tipo árbol, y el sistema lo que hace es recorrer todos los nodos de ese árbol para mostrarte la respuesta. Y lo que hacemos es entonces colocamos las declaraciones y luego hacemos las consultas, así como se hacen en SQL. Bueno, entonces en sus inicios la programación lógica
son los primeros trabajos realizados en inteligencia artificial, los que dieron lugar a los primeros lenguajes que contemplan los mecanismos de inferencia, ya que tiene un motor de inferencia que es básicamente un software que nos responde a nuestras consultas. Así como existe un motor de base de datos al cual nosotros realizamos unas consultas, el Prolog funciona de la misma forma. Nosotros hacemos una consulta y su motor de inferencia nos responde. Su nombre proviene de las palabras en inglés Programming in Logic. Ahí está de donde proviene el nombre de este lenguaje. Entonces es un lenguaje de programación simple, poderoso, desarrollado en la Universidad de Marsella, en Marsella, Francia. Entonces fue desarrollado en una universidad de Francia por los profesores Alain Commerauer y Philippe Droucher, que es básicamente lo que estaba explicando en el video, quienes fueron los creadores de este lenguaje, y es una herramienta que se usa en la práctica para la programación lógica. Entonces el Prolog es una programación lógica. Vamos a ver algunos ejemplos para poder entender cómo es que se desarrolla este lenguaje. Entonces esto sería una introducción en español de cómo se puede definir un lenguaje que tiene esa estructura tipo declarativa. Y por un lado se colocan los hechos y por otro lado se colocan las reglas. Y luego se hacen las consultas. Básicamente están compuestas de tres partes, como pueden ver aquí. Están los hechos, las reglas y las preguntas. Bueno, y los hechos son los datos. Entonces aquí sería como introducir información en la base de datos. Sería como los registros de la base de datos. Entonces aquí se colocan los datos. Les voy a mostrar este ejemplo para que más o menos se pueda entender. Los datos que nosotros vamos a introducir en el sistema son estos. El auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. Y van a darse cuenta que termina con un punto cada oración. Entonces, cada hecho termina con un punto. El auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. El avión se desplaza a 20 kilómetros y tiene 2 ruedas. El avión tiene alerones. Entonces estos son los datos que se le agregan. Después se definen unas restricciones o unas reglas. Y básicamente hace que esa información tenga una relación con alguno de estos datos que se definen. Y dice, un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces hace una relación con estos datos que se definieron, de tal forma a poder tener más información. Entonces, cuando queramos definir lo que es un avión, básicamente entonces vamos a referirnos a que un avión básicamente es un vehículo que tiene alerones y no tiene 4 ruedas, sino evidentemente el avión tiene 2 ruedas. Entonces está dando más especificaciones o más características que tengan que ver con el tema del avión. Entonces estamos definiendo más y estamos discriminando lo que es un auto de lo que es un avión. Después de eso podemos realizar las preguntas. Entonces estos son nuestros datos y esta regla también es parte del dato, que es su relación. Y luego de eso tenemos esta información que es básicamente cómo hacer consultas al SQL. Y acá preguntamos, se dan cuenta que aquí le ponemos este signo de pregunta, de admiración, y dice, ¿todos los vehículos vuelan? Esa es una pregunta. Y la otra sería, ¿cuál de los vehículos tiene alerones? Básicamente nosotros como personas podemos analizar estas expresiones y quitar nuestras propias conclusiones. Pero evidentemente el sistema del Prolog hace una revisión de su información y él nos responde como sí o no. Básicamente en su estructura más básica él nos responde como sí o no. Y en su estructura más larga nos responde con algún dato adicional. Bueno, en este caso nos va a responder de esta forma.
todos los vehículos vuelan y vamos a analizar. El avión dice que el auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. El avión se desplaza a 20 kilómetros y tiene 2 ruedas. El avión tiene alerones. Y dice, el vehículo que vuela, un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces, esta es la restricción. Y la pregunta es, ¿todos los vehículos vuelan? No. O sea, a priori sabemos que no, ya que el auto no vuela. Entonces, el único que vuela es el que tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces, no. Y la respuesta es, todos los vehículos no vuelan. Entonces, esta es la respuesta que nos daría el prólogo a estas consultas que nosotros estamos realizando. Y acá, ¿cuál de los vehículos tiene alerones? Y entonces, revisando esta información, el que tiene alerones es el avión. Entonces el avión se desplaza a 20 kilómetros y tiene 2 ruedas. Pero acá dice, un vehículo vuela si tiene alerones. Entonces, ¿cuál de los vehículos tiene alerones? Y el sistema nos va a responder sí, el avión es el vehículo que vuela. Entonces, esto sería la respuesta. Más o menos funciona así este tipo de lenguajes. Entonces, tiene una estructura declarativa y básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es definir estos hechos, estas reglas y luego realizar las consultas que nosotros necesitamos realizar. Depende de la calidad de la definición de los hechos y las reglas, entonces el sistema nos va a estar respondiendo a esto. De hecho, las herramientas actuales nos permiten definir en un texto plano tipo TXT estas informaciones que están aquí, o también algunos Prolog nos permiten cargar en base de datos estas informaciones. Entonces tenemos algunas versiones de Prolog que pueden guardar esta información en base de datos. Bueno, y este es el código de lo que nosotros acá definimos. Este sería su código Prolog, de lo mismo. Entonces, aquí vamos a definir que el auto tiene 20 km por hora y tiene 4 ruedas. Entonces, en Prolog sería de esta forma. Y básicamente, acá ponemos un nombre, es un vehículo, entre paréntesis, auto. Entonces, aquí estamos definiendo todos los datos que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y fíjense cómo es. Es un auto o es un vehículo un auto. Entonces, un auto es un vehículo, así más o menos se lee esto. Un auto es un vehículo. Un avión es un vehículo. Entonces, se ponen aquí unas relaciones que es un nombre y entre paréntesis el dato que nosotros queremos agregarle. Entonces, es un vehículo un auto y es un vehículo un avión. Si nos fijamos, anteriormente decimos que el auto es un vehículo y que el avión también es un vehículo. Entonces se define así. Y si queremos indicarle estas informaciones de 20 kilómetros y 4 ruedas, también lo podemos especificar. Cuando nosotros definimos esta estructura que es la relación y entre paréntesis el dato, entonces estamos diciendo que un auto es un vehículo, que el avión es un vehículo, que el auto se desplaza a 20 kilómetros, entonces se desplaza entre paréntesis el auto a 20 kilómetros, se desplaza el avión a 20 kilómetros, que es básicamente esa estructura en español que estábamos haciendo. Y dice un auto tiene 4 ruedas y el avión tiene 2 ruedas. Entonces así se va definiendo eso. Entonces tiene un nombre de objeto y entre paréntesis el dato al cual nos estamos refiriendo. Y cada hecho pueden ver que termina con un punto, que es cada oración o cada afirmación que estamos haciendo. Un hecho es una afirmación verdadera. Entonces, cada uno de estos datos es una afirmación, ya que básicamente estamos diciendo o afirmando que un vehículo es un auto, que un avión también es un vehículo,
que el auto se desplaza a 20 kilómetros, que el avión se desplaza también a 20 kilómetros, que el auto tiene 4 ruedas y que el avión tiene 2 ruedas. Entonces vamos definiendo de esta forma, que el avión tiene alerones, y luego de definir todos estos hechos definimos sus reglas. Y acá básicamente lo que estamos queriendo tratar de hacer es esta restricción que dice: un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Sería más o menos así. Un avión vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces ahí estamos definiendo en qué condición un vehículo vuela. Y no vuela si tiene 4 ruedas y no tiene alerones. Entonces aquí se van definiendo diferentes tipos de reglas. No se preocupen en la estructura porque vamos a ver en otra clase. Entonces este es solamente para indicarles cómo sería esa pregunta. Y aquí entonces por último nos queda preguntar: ¿cuál es lo que vuela? Entonces preguntamos si el avión vuela y que imprima si es verdadero o no, y que nos imprima si el avión vuela. Entonces se pregunta acá, se pregunta de esta forma. Abrimos este signo de pregunta y preguntamos: ¿vuela el avión? Y nos va a responder sí, el avión vuela, de acuerdo a estos datos y estas restricciones. Entonces el sistema va y busca eso y va a hacer las uniones lógicas, las relaciones lógicas, va a armar con esa estructura tipo árbol y va a encontrar la respuesta y nos va a mostrar con sí o no. Y si le pongo right, en el caso de que sea afirmativo, él nos muestra cuál es su valor. Entonces en esta variable x nos va a mostrar ese valor. Y para que podamos entender bien, yo les voy a mostrar un ejemplo en el Swift Prolog para poder entender más o menos cómo funciona esto. Vamos a ir en 2 o 3 clases por ahí hablando más de este tema. Y la próxima clase voy a ver si continúo con el Prolog o les cuento más o menos cómo va a ser la mano del trabajo práctico. Yo ya subí el trabajo práctico para poder realizar. Entonces, capaz que me centre en eso para poder explicar cómo va a ser el trabajo práctico y que tienen que... De hecho, algunas cosas que son definiciones, entonces no va a haber problema con eso. Y ahora, entonces, lo que me queda, después de demostrarle cómo más o menos es esta estructura del lenguaje Prolog, es mostrarle cómo funciona el Swift Prolog. Bueno, este que ven acá es el Swift Prolog. Y de hecho hay muchas versiones del Swift. Hay muchas versiones de Prolog. Esta es SWI o Swift Prolog. SWI o su nombre completo es Swift Prolog. Y esta es la que se ejecuta en línea. Porque también ustedes pueden bajar en su sistema operativo, ya que están para la mayoría de los sistemas operativos, y lo pueden ejecutar de forma desktop en su escritorio normal del sistema operativo. Están las versiones que son para Linux, las versiones que son para Windows, y esta versión un poco con menos características la pueden ejecutar en línea. Para aprender esto ya es bastante útil, pero si quieren hacer algo mucho más dedicado, vamos a decirle, entonces pueden bajar esta herramienta e instalar. Yo después, para la próxima clase, cuando tengamos que continuar con el Prolog, les voy a pasar el enlace para poder ver. Para que podamos utilizar tiene, como pueden ver, tiene 3 zonas.
esta es la zona donde se carga la información. Y esa información son los hechos y las reglas. Esta es la zona donde se hace la pregunta o consulta. Y esta es la zona donde se muestra el resultado. Entonces tienen 3 zonas donde pueden utilizar. Aparte de eso, como ven aquí, si quieren aprender, tienen bastantes ejemplos. Entonces aquí tienen un tutorial donde básicamente tienen todas las características de este lenguaje y cómo se programa en este lenguaje. Entonces aquí tienen tutoriales de qué es Prolog y las diferencias con esta herramienta en especial que es el Swift. Aparte de eso tienen ejemplos que pueden cargar aquí y probar. Entonces para aprender es una herramienta bastante útil para aprender a programar en Prolog. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo les dije que básicamente ustedes lo que hacen es cargar los datos y hacer las preguntas al sistema y el Prolog les responde. Así como ustedes tienen un sistema de base de datos, ustedes cargan sus bases de datos y luego hacen las consultas a la base de datos. Este funciona de la misma forma. Ustedes cargan los datos acá y luego hacen las consultas aquí. Y fíjense un poco por analogía cómo funciona. Ustedes tienen un administrador de base de datos que básicamente es un engine, que básicamente es un administrador de base de datos, que es un sistema de administración de base de datos. Entonces, ustedes le pasan la información al administrador de base de datos, o sea, le pasan la base de datos a su sistema y el sistema le responde. Entonces, la inferencia de ese sistema está embebida en el sistema gestor de base de datos. Y aquí también tiene un sistema gestor de esta base de conocimientos, ya que así se llama. La base de conocimientos es lo que nosotros conocemos por analogía. Entonces podemos decir que una base de conocimientos para una base de datos es como el sistema gestor de base de datos. Y en este caso las bases de datos solamente tienen informaciones que se cargan en la base de datos. Pero en el caso del Prolog, o en el caso de la mayoría de los sistemas basados en conocimiento que corresponden a este paradigma, que tienen bases de datos de conocimiento y tienen algo más que es simplemente informaciones. Los registros en una base de datos son simplemente informaciones. Y aquí esta base de conocimientos tiene por un lado los datos, que son los hechos, y por otro lado algo adicional, que son las reglas. Los hechos son los datos propiamente dichos y las reglas son algunas características o restricciones que se le imponen a estos datos. Y esas son las informaciones que se le pasa al sistema administrador de base de conocimientos, y cuando nosotros queramos consultar información de aquí, lo que hacemos es realizar una consulta, y esa consulta por un lado mira los datos y mira las reglas, y ahí ese sistema, por su sistema de inferencia lógico, entonces no responde. Bueno, fíjense en este. Para definir básicamente comentarios, pueden darse cuenta que utilizo este símbolo de tanto por ciento o porcentaje. Entonces, para definir comentarios lo hago de esa forma. Entonces dice acá base de conocimiento. Y sabemos que la base de conocimiento está compuesta por hechos. Entonces pongo acá esa definición de que son los hechos los que van a ir a continuación. Y aquí defino los hechos. Entonces aquí tiene un nombre o un objeto. Entonces en este caso digo país y entre paréntesis pongo el dato en sí. Es decir, que pongo una relación y luego pongo el dato. Y termina con un punto. Entonces, ¿cómo se lee eso?
Paraguay es un país, así se lee. Argentina es un país y Brasil es un país. Fíjense que los datos están todos en minúscula. Eso es algo muy particular de este lenguaje, que los datos están en minúscula. Los datos están en minúscula. Y las variables se colocan en mayúscula. Es algo particular de este lenguaje. En este caso, solo estamos cargando datos. Entonces estamos diciendo que Paraguay es un país, que Argentina también es otro país y que Brasil es otro país. Después agregamos más datos. Entonces aquí decimos o creamos otra relación que dice país guión bajo capital entre paréntesis Paraguay, Asunción, y decimos que la capital de Paraguay es Asunción. Entonces país capital, así estamos definiendo. Que la capital de Argentina es Buenos Aires, que la capital de Brasil es Brasil. Entonces por un lado definimos los países y por otro lado definimos sus capitales. Ok. Y por otro lado podemos definir ciertas reglas. Y decimos que todos los que pertenecen al Mercosur son todos estos países. Entonces estamos diciendo que Paraguay, Argentina y Brasil pertenecen al Mercosur. Entonces ponemos Mercosur, en X es una variable y ya está en mayúscula, y país mayúscula. Al decir país mayúscula nos estamos refiriendo a todos, a Paraguay, Argentina y Brasil. Es decir, que estamos diciendo que todos estos países que son nuestros datos pertenecen al Mercosur. Como se dan cuenta, está agregando a esta información básica de país y de sus capitales, está agregando una restricción o una información o una característica que le dice que todos estos países forman parte del Mercosur. Entonces aquí yo defino entonces dentro de esta base de conocimientos, defino sus hechos y sus reglas, que son en realidad la información que nosotros vamos a pasarle al sistema de Prolog. Y por último, yo puedo consultar. En este caso, puedo preguntar: ¿cuál es la capital de Brasil? Así sería. ¿Cuál es la capital de Brasil? Entonces, Brasil X. Yo no sé. Yo no sé cuál es la capital de Brasil. Imagínense que ustedes tienen una lista larga de países y con sus capitales. ¿Está bien? Pero ustedes no ven esta parte. Esto está escondido para ustedes. Y pueden preguntar. Imagínense que viven en un país de Europa donde no conocen la capital de Paraguay. Voy a cambiar este y voy a poner Paraguay. De hecho, cuando por televisión se suelen hacer consultas, ¿conoce el país de Paraguay? Y muchas personas no conocen Paraguay. ¿Y cuál es la capital de Paraguay? Y no conocen. Entonces podemos decir, o que el sistema Prolog nos busque cuál es la capital de Paraguay. Y para ello hacemos las preguntas. Entonces aquí se abre el símbolo de pregunta, que es un signo el que ven aquí. Luego un guión medio. Entonces a partir de ahí se escribe. De hecho esto está estático, pero en algunos Prolog tienen que escribir inclusive estos dos símbolos. En este caso ya nos coloca directamente ahí, diciendo que esta es el área para hacer la consulta. Pero algunos lenguajes inclusive tienen que escribir esto más esto. Bueno, eso depende de cada Prolog, pero este ya viene preparado para que directamente puedan realizar las consultas. En este caso ya saben que se vaya a buscar y vaya a buscar en forma secuencial, va a buscar cuáles son los países y va a ver esta relación de Paraguay y nos va a traer su capital de Asunción. Acuérdense que él tiene una estructura tipo árbol y ahí coloca todos estos datos y sus relaciones, y después recorre ese árbol y nos muestra ese resultado. Acá le puse la función fail, que básicamente lo que hace es, si hay más de dos coincidencias, si hay más si Paraguay por ejemplo tuviera dos capitales,
entonces me mostraría esas dos capitales. En este caso solamente nos va a mostrar una porque evidentemente Paraguay solamente tiene una sola capital y no cargué otra capital acá. Si tuviera más capitales o más ciudades aquí dentro del país capital, entonces con esta función de fail él me va a mostrar más datos. Entonces recorre el árbol cuando encuentra una solución a ese árbol, entonces me muestra eso. Y el Prolog por defecto solamente me muestra un resultado cuando ya encuentra. Cuando yo le pongo fail, estoy forzando a que él recorra todo el árbol y me vaya mostrando todos los elementos que corresponden a su función en el caso de que hayan más datos que también cumplan esa condición y nos devuelva eso. Bueno, entonces aquí voy a ejecutar eso y ya pueden advertir que me va a devolver sí, porque existe un país que su capital es Paraguay. Bueno, voy a poner este para... Aquí, como pueden ver, dice país capital Paraguay X WriteLine.fail. Esa es la pregunta que yo estoy buscando. Entonces básicamente él me muestra Asunción y termina con un false porque básicamente él recorre todo el árbol hasta que encuentre un falso. Entonces me muestra esto. Lo que les dije hace rato es que básicamente con la función fail él me muestra todos los resultados y les voy a mostrar que eso es cierto. Entonces voy a agregar aquí una ciudad que probablemente en algún momento por la expansión que tenga, entonces Luque puede ser una alternativa de otra ciudad que pueda ser capital. Entonces aquí supónganse que Paraguay tiene dos capitales, una que es Asunción y otra que es Luque, y ahora voy a ejecutar de vuelta la consulta y ven, me trae Asunción y me trae Luque. Entonces si Paraguay tuviera dos capitales, entonces me traería, como mis datos son país capital Asunción y país capital Luque, entonces sería la capital de Asunción, la capital de Paraguay es Asunción, la capital de Paraguay es Luque. Entonces en la pregunta sería Paraguay, ¿qué capitales tiene? Entonces imprimirme esas capitales hasta que no exista más ciudades. Más o menos esto sería para que se pueda entender, hasta que no existan más ciudades. Y él me muestra Asunción y Luque. Si yo le quitara esta orden fail, por defecto él solamente me va a mostrar uno que es Asunción, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces solamente me muestra Asunción. Entonces ahí le estoy con la orden fail, básicamente le estoy forzando a que recorra todo el árbol y me muestre todos los que corresponden o sean verdaderos. Entonces queda alguna de la capital de Paraguay y que me muestre todas. Bueno, y así de esta forma funciona el lenguaje Prolog. Vamos a ir viendo más ejemplos y les voy a pasar esto para que después puedan tener acceso a esto también. Bueno, entonces la idea es mostrarles que existen lenguajes así como el SQL, que básicamente son declarativos que ustedes escriben y el sistema le responde. Acá ustedes no escribieron ningún algoritmo para seleccionar
cuál es la capital o cuáles son las relaciones que tienen con estos datos. Entonces corresponde a un paradigma que se denomina declarativo. Y el Prolog evidentemente es un lenguaje lógico, ya que ven que todas estas instrucciones son instrucciones lógicas, donde básicamente se definen unos hechos y unas reglas, y se dice que los hechos y las reglas componen una base de conocimiento. De hecho, algo bastante peculiar, es el hecho de que de los que tengan después la posibilidad de poder estudiar o trabajar con el GeneXus. Recordar que el GeneXus, para los que ya conocen o no, está definido por una base de conocimiento, y esa base de conocimiento tienen hechos y tienen reglas. Bueno, la historia es que básicamente los creadores del GeneXus querían hacer una herramienta que tenga características de inteligencia artificial, y en aquella época, cuando desarrollaron la herramienta, lo que estaba de moda era el Prolog. Entonces lo que hicieron es agregar en un compilador de Prolog su herramienta de GeneXus. Y GeneXus es un generador de código que actualmente tiene sentencias imperativas para poder generar su código. Tiene básicamente una base de conocimientos donde ustedes definen ahí cada componente que van a utilizar, y lo que hace el sistema es básicamente desmembrar lo que ustedes definen como base de datos, y el tratar con su inteligencia artificial, tratar de hacerlas en formas normales de la base de datos sin que ustedes hagan eso. Eso tiene sus ventajas a veces y sus desventajas, ya que a veces él trata de manejarlo y no manejan directamente como maneja una base de datos. Entonces depende un poco de su estrategia de cómo maneja eso. Y bueno, y es eso. Entonces el lenguaje, el generador de código GeneXus, entonces básicamente lo que hace es tomar ciertas características del Prolog y lo agregó como filosofía por un lado, y por debajo hay un lenguaje o códigos en Prolog que están funcionando. Bueno, y eso. Entonces, para los que alguna vez les toque ver Prolog, para los que les toque ver el GeneXus, ya se van a acordar que internamente tiene estos hechos y reglas y una base de conocimiento. Entonces es por el hecho de que está funcionando en cierta medida con Prolog. Bueno, entonces hasta aquí la clase y nos vemos la próxima. Yo ya les dejé el trabajo práctico por si quieran mirar y quieran ir completando ya para ganar tiempo. Y la próxima clase les voy a dejar los materiales para la segunda parcial. Entonces esta semana voy a tomar mi tiempo y les voy a indicar y alzar los materiales que van a utilizar para la segunda parcial. Bueno, y eso es todo. Cualquier cosa me pueden escribir y me pueden consultar. De hecho, les voy a preparar ya los materiales para el examen, para que puedan tener en cuenta, ya que estamos ya entrando en la segunda parcial. Bueno, buenas noches entonces, y nos encontramos la próxima clase. Subo este video cuando termine de compilar.